la epoetina, la trombopoyetina, el factor estimulante de colonias de granulocitos, interleuquina, y también esas son las células que van a estimular la hematopoiesis, pero también van a haber sustancias como el interferón que van a inhibir la hematopoiesis, el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el hemograma completo. Eso es lo básico que deben saber, interpretar un hemograma completo. El hemograma completo es un examen básico que se va a tomar de sangre venosa en estos tubos que tienen un anticoagulante que se llama EDTA, y van a ser analizados acá en estos automatizadores que tienen un software que nos va a dar información sobre cómo están las células sanguíneas. Entonces, ¿qué nos van a informar? Los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos se van a dividir en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. También nos van a dar información sobre la hemoglobina y las plaquetas. Esto es lo que vamos a ver ahora. Para interpretar un hemograma completo tienen que ver los valores absolutos, no los porcentajes. Porque a ver, si un paciente tiene 1000 leucocitos y dicen 10% de neutrófilos, ¿cuántos serían? ¿Cuántos neutrófilos tendría si tiene 1000 linfocitos y 10% son neutrófilos? ¿Cuánto es? 100. Ya, 100. Ya les doy el mismo caso. Tiene 100.000 leucocitos y el 10%, ¿cuánto es? De 100.000. 1000, ya. Se dan cuenta que si ven los porcentajes van a cometer un error al interpretar. Tienen que ver los valores absolutos para interpretar un hemograma. Entonces vamos a ver lo que primero a los glóbulos rojos. ¿Qué información nos da un hemograma? Un hemograma es un examen importante para evaluar no solamente a un paciente con enfermedad hematológica, sino puede ser con un proceso infeccioso, un paciente que va a entrar a hacer la operación, es un niño, una gestante. Es un examen básico, por lo tanto tiene que saber interpretar un hemograma. Entonces todos estos parámetros nos va a dar como información un hemograma. Hay tipos de hemogramas, hay desde el más simple que es tipo 1 hasta el más avanzado que es tipo 6, que dan bastante información. Todos estos, el hemograma ahora en estos tiempos ya lo hacen máquinas, es automatizado, pero antes, antiguamente, pues el hematocrito se hacía en capilares, se sacaba del pulpejo del dedo sangre, se miraba al microscopio y se calculaba cuántas plaquetas podía tener, pero ahora ya no es así. Entonces lo que tenemos que admirar o tener, si van a ir a hacer el serum, lo ideal es que tengan una máquina que haga los hemogramas, porque pues cuando se hace todavía de manera manual, creo que ya no lo hacen, no son confiables los resultados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un hemograma? El recuento de hematíes o glóbulos rojos. Entonces, esto va a ser, bueno, como dice su nombre, el número de glóbulos rojos que hay, pero por unidad de volumen. Entonces, por ejemplo, van a estar disminuidos cuando hay anemia y van a estar incrementados cuando hay poliglobulina. La otra cosa es la hemoglobina o concentración de hemoglobina, que nos van a dar información en gramos por decilitro, y ese es el parámetro que se va a usar para diagnosticar anemia. ¿Sí? ¿Están pasando la lista? Ahora, ¿qué es el hematocrito? Es el volumen de hematíes que hay respecto a la sangre total. El hematocrito no se usa como parámetro para estudiar una anemia, es la hemoglobina. La Organización Mundial de la Salud define la anemia como la disminución de la hemoglobina por menos de 2 desviaciones estándar de lo que se considera normal. En ningún momento hablamos de anemia con el hematocrito. El volumen corpuscular medio, que se simplifica como BCM, nos va a dar información sobre el tamaño del glóbulo rojo. Entonces los valores acá van a estar entre 80 y 98 y algunos autores hasta 100 consideran. Si está por debajo de 80 se va a llamar microcitosis. Si está entre 80 y 98, ya. Y si está más de 98, macrocitosis. Y eso nos va a ayudar en la interpretación o en el enfoque diagnóstico de una anemia. Tenemos la hemoglobina corpuscular media,
expresar en centilitros y el hemoglobina corpuscular media en picogramos. Entonces, ¿qué nos informa la cantidad de hemoglobina por hematín, por glóbulo rojo? Los valores van entre 27 y 32. Si está disminuido se llama hipocromía. Usualmente suelen ir bajos este y este, ¿no? La concentración de hemoglobina corpuscular media se expresa en gramos por decilitro. Y acá nos va a dar información sobre la concentración de hemoglobina por el tamaño del glóbulo rojo. ¿Y en qué caso? Vamos a ver, los valores van entre 32 a 34 más o menos, y van a estar, por ejemplo, disminuidos la concentración de hemoglobina corpuscular media cuando hay anemia ferropénica, por ejemplo. Y va a estar incrementada en la esferocitosis hereditaria. Es una de las pocas enfermedades en las que va a estar incrementada, entonces tienen que recordar eso. ¿Qué otra información nos da el hemograma? La amplitud de distribución del glóbulo rojo, el ADE. Y eso nos va a traducir lo que conocemos como anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? ¿Bien? ¿Qué es la anisocitosis? ¿La variación de tamaño, doctora, entre un glóbulo y otro? Sí, gracias. Es el tamaño del glóbulo rojo, ¿no? Es el tamaño del glóbulo rojo. Cuando está, por ejemplo, incrementado de microcitosis, una anemia microcítica con ADE alto, yo puedo pensar que sea una anemia ferropénica. Eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Ahora, el recuento de reticulocitos puede estar dentro del hemograma, pero también lo podemos solicitar aparte. Entonces, ¿qué son los reticulocitos? Son glóbulos rojos inmaduros. ¿Para qué sirven los reticulocitos? Para ver si una anemia o si la médula ósea responde a la anemia, o sea, si hay una respuesta de la médula ósea a la anemia. En eso nos va a ayudar los reticulocitos. Si están incrementados, se va a llamar anemia regenerativa y solamente van a ser, en dos casos va a pasar eso, cuando hay hemólisis o es sangrar. Cuando los reticulocitos están bajos, significa que no hay una respuesta de la médula ósea ante la anemia. Ahí se va a llamar una anemia regenerativa. Los valores, ahora usualmente, los valores salen en valores absolutos, de entre 25.000 a 100.000 son los reticulocitos normales, pero todavía algunos laboratorios informan en porcentaje. Entonces, es de 0,5 a 2% es lo normal. Pero ahora vamos a ver también cuando veamos anemia cómo se interpreta. Ahora, este es una tabla donde se ven los leucocitos, que son las otras células que nos va a informar un hemograma. Entonces, acá que podemos ver los valores normales de leucocitos o glóbulos blancos de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, como pueden ver en niños, acá en recién nacidos, miren, de 10.000 a 24.000 al nacer. Después va disminuyendo hasta que finalmente en un adulto es de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico o 4 a 11 por 10 a la 9 por litro. Eso tengan en cuenta en qué unidades está, porque cuando les demos el examen, pues puede ser que les pongamos por milímetro cúbico o puede ser que les pongamos por 10 a la 9 por litro. Si es por litro va a ser así, 4 a 11. Pero lo común, lo que siempre usamos, cómo expresamos esto, es 4.000 a 11.000. Es lo normal. Entonces después vemos el recuento diferencial de leucocitos. Acá están, son neutrófilos, sus porcentajes, pero lo más importante es que aprendan los
valores absolutos. Lo normal es de 2.000 a 7.500. Si están incrementados, ¿cómo se llama? Si los neutrófilos están incrementados, ¿cómo se llama? Neutrofilia. Neutrofilia, ¿cierto? Ya. Y si están disminuidos, se va a llamar neutropenia. Con menos de 1.500 consideramos neutropenia. De 1.000 a 1.500 leve, de 500 a 1.000 moderado y menos de 500 severo. Y neutropenia profunda cuando están por debajo de 100. Los linfocitos, valores de 1.500 a 4.000. Los monocitos de 200 a 800. Los eosinófilos de 40 a 400 y los basófilos de 10 a 100. Pues esos son los valores que tienen que recordar. Y acá es una tabla que resume, digamos, en qué casos podemos encontrar, por ejemplo, neutrofilia. Obviamente infecciones, inflamaciones, el uso de corticoides, tumores, disminuido sobre todo en hematología por uso de quimioterapia. Cuando hay hiperesplenismo, hay infecciones, por ejemplo, una infección por COVID podría dar neutropenia. Eosinofilia. ¿En qué casos van a estar incrementados los eosinófilos? En casos sobre todo de parásitos y de alergias, ¿no? Pero también algunas neoplasias, por ejemplo en la leucemia mieloide crónica, en algunos linfomas. Y van a estar disminuidos o se llama eosinopenia cuando hay, por ejemplo, fiebre tifoidea o brucelosis. Los basófilos, pues cuando están incrementados, vamos a pensar más en enfermedades oncohematológicas, en los llamados síndromes mieloproliferativos crónicos, más la leucemia mieloide crónica. Y los basófilos van a estar disminuidos, por ejemplo, en el Cushing o por uso de heparina. Monocitosis, ¿en qué casos va a haber infecciones, sobre todo TB, brucelosis? Y en casos de leucemias, una leucemia mieloide aguda, la variante mielomonocítica o monocítica. Una leucemia mielomonocítica crónica, algunos linfomas, y disminuidos por uso de corticoides, por ejemplo. Ahora, ¿para qué tienen que aprender? Para cuando ustedes vean un paciente con monocitosis, entonces ya tengan sospechas diagnósticas. A ver qué puede ser, tiene monocitos 10.000. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Qué podría ser que tenga una infección? Podría ser una leucemia, podría ser un linfoma. Para eso tienen que aprender, para tener impresión. Al interpretar el hemograma ya ustedes puedan plantear una presunción. Obviamente tienen que hacer la historia clínica, la afiliación, examen físico, pero el hemograma les va a dar mucha información sobre en qué podrían pensar. Linfocitosis, ¿en qué casos va a haber? En los niños las linfocitosis son reactivas, en citomegalovirus, Epstein-Barr virus y hacen linfocitosis, ¿no? Y las otras causas son no benignas, digamos, las malignas, leucemias linfoblásticas agudas, leucemia linfática crónica, los linfomas. Y cuando hay linfopenia, en caso de inmunodeficiencia, VIH, en caso de radioterapia, en caso de quimioterapia. Los pacientes oncológicos suelen tener linfopenia. Ahora, bueno, esto también es para ver, los hematitis si están incrementados se va a llamar politopilia. Eso vamos a ver cuando hagamos enfermedades mieloproliferativas crónicas. Las otras células que nos van a dar información en hemograma son las plaquetas. ¿Y cuándo van a estar incrementadas las plaquetas? Cuando hay trombocitosis, sobre todo cuando hay infecciones, inflamaciones o hay anemia ferropenia, o si hay sangrado. ¿Cuándo van a estar disminuidas? Cuando hay, pues, la enfermedad más frecuente de plaquetas es el PTI. Pero también pueden bajar por infecciones o por fármacos. Entonces, esto es para que tengan una visión en general de toda la información que nos puede dar un hemograma y qué podrían sospechar ustedes. Poco a poco van a ir, pues, digamos, recordando las causas de cada una de las alteraciones que podemos ver. Esto es el recuento de plaquetas. Las plaquetas, los valores normales son de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Pero hay varios estudios en los que se ha encontrado que pacientes que tienen entre 100.000 y 150.000 no tienen ninguna enfermedad, solamente que tienen valores entre 100.000 y 150.000. Entonces nosotros le damos importancia cuando las plaquetas están por debajo de 100.000. Y
y se va a llamar trombocitopenia leve, moderada y severa. Leve si está de 50 a 100.000, moderada de 20 a 50.000 y severa menos de 20.000. ¿Por qué creen que es importante hacer esta clasificación? ¿Por qué es importante que al interpretar un hemograma ustedes digan tiene trombocitopenia leve, moderada o severa? ¿Por qué creen? Su riesgo de sangrar. Claro, es por el riesgo de sangrar. Si yo les voy a decir, interpreten el hemograma, ustedes me van a poner tiene trombocitopenia severa, entonces yo entenderé que ese paciente tiene riesgo de sangrar. Pero si me ponen tiene trombocitopenia leve, yo diré, bueno, no va a sangrar, ¿no? También para ver si le hago soporte transfusional. También igual es en la anemia. Más de 10 llamamos anemia leve, de 8 a 10 moderada, menos de 8 severa. Entonces, por ejemplo, eso me puede ayudar para ver si le tengo que hacer una transfusión a un paciente que tiene menos de 8 de hemoglobina. Ahora sí ya cargó, les voy a tomar la asistencia. Amau Nicole. Presente. Amau. Aparicio Stephanie. Araya Adriana. Arisa Julio. Atayupanqui Cueva, Cayo Berrío, Mariana, Candia Peralta, Candia Peralta, Castillo Benavente, Mister, Charaya, Presente. Ivana, de los Ríos, Hermosa, Guamán Cori, Guamán Flores, Guamán Silvera, Presente, doctora. Medina Franco, Molina Quispe, Oliver del Castillo, Pacheco Carrillo, Palma Palomino, Paricagua, Humaya, Quintana, Quispe Álvarez, Quispe Cuba, Quispe Mamani, Cari, Saldívar, Silvestre, Justo, Valencia, Villagra, Vizcarra, Yaña, me pasa nomás la relación. A ver, ¿alguna pregunta sobre el hemograma, de interpretación? Entonces, en el hemograma comenzamos por los glóbulos rojos. A ver si el paciente tiene de hemoglobina 7 y tiene volumen corpuscular 60. ¿Cómo es eso? Es una anemia, una anemia microcítica, es una anemia severa, ¿no? A ver si tiene leucocitos 3000 y neutrófilos 300. 3000 leucocitos está normal. ¿Cómo se llama eso? Leucopenia. Y si tiene neutrófilos 300, ¿cómo se llama? Neutropenia. Pero neutropenia que leve, moderada, neutropenia severa. Si tiene plaquetas 30.000, Trombocitopenia moderada. es una trombocitopenia moderada. En conclusión, ¿qué tiene ese paciente que les acaba de dar esos datos? Tiene una pancitopenia, ¿no? Entonces así hay que interpretar un hemograma. Eso es lo que van a ver ahora en sus rotaciones, los que están rotando en el colegio.
ve con una gotita y se extiende y se colorea con spray o con lienzo. Y eso nos va a ayudar en el diagnóstico también, por ejemplo, de una anemia. Si vemos cómo están los glóbulos rojos acá, estos glóbulos los describimos como acantocytosis. Para ver esto tenemos que pedir una lámina periférica en el examen. Para estudiar una anemia ya le hemos pedido un hemograma completo, le hemos pedido reticulocitos y le pedimos lámina periférica. Entonces, los acantocitos son estos glóbulos rojos que tienen como esticulaciones, prolongaciones. Entonces, ¿en qué se puede ver en qué enfermedades? En una anemia hemolítica microangiopática, en las hepatopatías, por ejemplo. Los codocitos son así, también llamados diagnocitos, ¿no? ¿En qué enfermedades vamos a ver? En hepatopatía, en la anemia ferropénica también se puede ver. Los queratocitos o células en casco, como esta. Si nos informan en el lámina periférica, podemos pensar, por ejemplo, en anemias hemolíticas microangiopáticas como el PTT, CID, el síndrome urémico hemolítico. Los dactiocitos son estas células en lágrima, ¿no? Acá podemos ver. Entonces, si nos informan eso, podemos pensar en una mielofibrosis. Una mielofibrosis, como su nombre indica, la médula ósea se fibrosa, ya no se produce hematopoiesis normal. Y esta se va a trasladar al hígado o al vaso. En casos de anemias megaloblásticas, en casos de talasemias también las podemos ver. Los drepanocitos, ¿qué son? Estas son células falciformes, como drepanocitos. Entonces vamos a pensar si es que nos informan la presencia de eso, o nosotros vemos al microscopio que puede haber una anemia falciforme. Los eritrocitos, pues estos glóbulos rojos, y los vamos a encontrar sobre todo en la anemia ferropénica, en la eritrocitosis hereditaria y en las talasemias. Ahora, los ovalocitos son glóbulos rojos como en óvalos, como dice su nombre, y lo vamos a ver sobre todo en anemias megaloblásticas. Los esquistocitos son glóbulos rojos rotos como este, y lo vemos en las anemias hemolíticas microangiopáticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada. Los equinocitos o drenocitos son también estos glóbulos rojos que tienen como prolongaciones, pero son más pequeñas y se encuentran sobre todo en la insuficiencia renal. Los esferocitos son estos glóbulos rojos. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene un centro pálido, es lo normal, pero si está como este, que son pequeños y han perdido el centro pálido, se llaman esferocitos. Y los vamos a ver en las anemias hemolíticas autoinmunes que tienen CUNS positivo, o también en la esferocitosis hereditaria. Sí, los estomatocitos son estos que tienen forma como de boca y se van a encontrar sobre todo en la estomatocitosis hereditaria, en el alcoholismo, en la cirrosis. Los megalocitos o macrovalocitos son glóbulos rojos, miren, grandes, y se van a encontrar en la anemia megaloblástica. Entonces, esto nos van a informar en una lámina periférica y eso nos va a ayudar a pensar. Si me informan que tiene macrovalocitos, por ejemplo, yo pensaría, de repente es una anemia megaloblástica. Obviamente le el hemograma, ¿no? Entonces, esto, todo lo que describimos es lo que se conoce como poiquilocitosis, diferentes formas de glóbulos rojos que se pueden presentar en las láminas periféricas que pedimos. El informe de esta lámina periférica, obviamente lo hacemos los hematólogos también, pero lo hacen sobre todo los patólogos clínicos. Uno tiene que solicitar la lámina periférica. También la lámina periférica nos da información sobre alteraciones de los glóbulos blancos. Por ejemplo, esta célula inmadura se llama blasto y va a estar presente en el 20% o más de casos, o cuando está presente en el 20% o más, se hace el diagnóstico de leucemia aguda. Es una célula inmadura, ¿no? Y que tiene escaso citoplasma. Esa no es una célula normal. También podemos ver células como estas, en una tricoleucemia, o linfocitos atípicos como estos, en una leucemia prolinfocítica o en casos de infecciones virales, y linfocitos atípicos también como estos en un linfoma leucemizado. Esto es para que vean que una lámina periférica puede dar mucha información. Si en una lámina periférica me dicen presencia de 30% de plasma, yo voy a pensar que tiene anemia ferropénica
¿Qué pensaré? Si el informe de la lámina periférica dice presencia de 30% de plasma. Claro, voy a pensar que es una leucemia aguda. ¿Sí? Pues para eso sirve la lámina periférica. Ahora, también la lámina periférica nos da información sobre plaquetas, acá falta eso. Las plaquetas también nos pueden dar información sobre plaquetas grandes, macro plaquetas se llaman, o sobre conglomerados plaquetarios, nos pueden dar información. Entonces, las plaquetas grandes son plaquetas inmaduras, y hay veces por el anticoagulante que se pone al tubo que se hace el hemograma, las plaquetas se juntan, se agregan. Eso se llama aglutinación de plaquetas, y eso nos puede dar una falsa información de que el paciente tiene plaquetas bajas, pero en realidad no están bajas, sino que por efecto del anticoagulante se han juntado las plaquetas. Toda esa información nos da una lámina periférica. Ahora, ¿qué otro examen hacemos los hematólogos? Lo que ya les había dicho que es para nosotros el examen que define el diagnóstico de las enfermedades hematológicas. El aspirado de médula ósea que un adulto se puede hacer con anestesia local en el esternón y la espina ilíaca posterior superior. Sacamos muestras para ver al microscopio, pero también sacamos muestras para estudios de citometría del flujo, de cariotipo, para estudios moleculares. También se puede hacer mielocultivos para buscar brucela, por ejemplo. ¿Sí? Ven la aspirada. Y estos son esquemas para ver. Este es un aspirado de médula ósea. Acá, ¿qué nos va a informar el aspirado? Como pueden ver, las células, la morfología de las células, ¿no? De las células precursoras. Acá, por ejemplo, tenemos promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bastones, y también podemos encontrar ahí como polineutrófilos. Entonces, acá nos va a dar información de cómo está la hematopoiesis. Acá, por ejemplo, tenemos un ortocromático, es un precursor del glóbulo rojo, ¿no? Y estos son precursores de los glóbulos blancos. Acá no hay megacariocitos. Los megacariocitos son células grandes que dan origen a las plaquetas. Entonces, este es un examen que nos va a dar mucha información de por qué un paciente, por ejemplo, tiene pancitopenia. Acá vemos una biopsia de hueso. La biopsia también nos da información, pero más que todo nos va a informar sobre la celularidad. O sea, por ejemplo, si es normal que un paciente tenga, digamos, el 50-60% de celularidad, estas son las células, pero de pronto encuentro haciendo una biopsia, eso lo lee un anatomopatólogo, que solamente hay 10%, 5% de celularidad, que todo está reemplazado por grasa. En ese caso, ¿qué pienso? Que puede ser una enfermedad. Cursa con una aplasia medular. Una aplasia, la médula ósea se ha reemplazado por grasa. Para eso sirve la biopsia. Acá vemos las indicaciones. Por ejemplo, ¿en qué casos vamos a hacer aspirado de médula ósea? Para diagnosticar leucemia, síndromes mielodisplasticos, gamopatías como el mieloma, anemias macrocíticas que nosotros no sabemos por qué tienen anemia. No podemos definir, probablemente sea una mielodisplastia, neoplasias mieloproliferativas, por ejemplo una leucemia mieloide crónica, leucopenias y trombocitopenias que no podemos definir diagnóstico. Hemos buscado causas y nada. Leucemia linfática crónica, para estos casos, por ejemplo, pues sirve un aspirado de médula ósea, para ver fiebre de origen desconocido, para buscar parásitos, granulomas, para cultivos. La biopsia, ¿para qué sirve? También, cuando en estos casos no sale muestra, hay veces no obtenemos muestra, hacemos el aspirado y no sale sangre. Ahí le llamamos punción seca, punción blanca. Ahí procedemos a hacer biopsia, ¿no? Porque hay veces la médula está fibrosada. Pero ¿en qué casos nos va a ayudar, sobre todo la biopsia, para estudiar extensión de los linfomas? Para ver en qué estadio está. Si está en estadio 4 un linfoma, estará infiltrado la médula ósea. También sirve para diagnosticar aplasia medular. Es el examen que va a definir el diagnóstico, ¿no? Entonces, para buscar metástasis medulares, por ejemplo, ayuda también una biopsia. Pero sobre todo se hace para diagnosticar aplasia medular y en casos de estadiaje de linfomas. ¿En qué otro caso? En el caso de que yo al hacer el aspirado de médula ósea en las diferentes enfermedades no tenga muestra. Si no tengo calo, estoy aspirando como acá,
y no sale sangre, no salen espículas, pues tengo que proceder a hacer biopsia. Por ejemplo, cuando hay leucemias hay tantas células, 100.000 leucocitos en una leucemia aguda y no sale, está empaquetada la médula. No sale muestra, entonces puedo hacer biopsia en ese caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ahora vamos a ver lo que es anemia. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, ¿qué es la anemia? Es la definición, por favor, que tengan bien clara. Es la disminución de la concentración de hemoglobina. Y la hemoglobina, los valores van a depender de la edad, ¿no? Del sexo. Los varones tienen hemoglobinas más altas que las mujeres, y las condiciones ambientales como la altura, donde hay hipoxia, y se va a producir o vamos a tener valores de hemoglobina mayores a los usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, la edad, ¿qué tiene que ver? Un recién nacido tiene hemoglobinas altas, ¿no? Hasta 18 podría ser, pero ya un anciano de 90 años tiene valores de hemoglobina, digamos, de 12 y no se consideran patológicas, porque los valores van a depender de esto, de la edad, del sexo y de dónde vive el paciente, ¿no? Entonces, bueno, acá hay, digamos, una explicación. ¿Por qué los varones tienen hemoglobinas mayores? Por los andrógenos, que van a estimular la eritropoiesis. ¿Qué más? Acá, como dice, los pacientes a partir de los 70 años comienzan a tener disminución de los valores de hemoglobina por descenso de los andrógenos. Esto es un resumen, digamos, cuáles son los valores de hemoglobina. He querido traer esta tabla porque les muestro y les pongo 12.7 más menos 5, va a ser una confusión. Este es un resumen, digamos, en qué parámetros están los valores de hemoglobina. Obviamente esto es a nivel del mar y de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un recién nacido tiene de 13.5 a 18.5, son intervalos, no son valores fijos de hemoglobina. Y con menos de 13.5 a nivel del mar, a esta edad se va a llamar anemia. Y como pueden ver, pues después miren, entre los 2 y 6 meses, entre 9.5 y 13.5 la hemoglobina se considera normal. Ahora, lo que a nosotros, digamos, nos importa es que vamos a hacer hematología, sobre todo de adultos. En un varón, a nivel del mar, tiene hemoglobinas de 13 a 17, entre esos parámetros. Y con menos de 13 vamos a llamar anemia. Y una mujer que no es gestante tiene entre 12 y 15 y con menos de 12 llamamos anemia. Pero si es una mujer gestante, con menos de 11 consideramos que tiene anemia, porque en el embarazo hay anemia dilucional, aumenta el volumen plasmático. ¿Sí? Ahora, ustedes ya saben que nosotros vivimos en la altura, entonces por la por la hipoxia se producen más glóbulos rojos y la Organización Mundial de la Salud ha determinado estos valores para, digamos, ajustar los valores de hemoglobina en la altura. Y eso va a depender, a mayor altura, el índice de corrección va a ser mayor. Nosotros vivimos entre 3.000 a 3.499 y el índice es de 2.1. Pero eso también es un poco raro, porque hasta hace unos años la Organización Mundial consideraba que el índice de corrección era 2.4. Y desde el año pasado me parece que lo han corregido, ¿sí? El 2024. Y le han puesto 2.1. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay un sobrediagnóstico de anemia. Y yo considero que sigue habiendo. Entonces, porque no hemos bajado de altura, no nos hemos trasladado, pero la Organización Mundial ha modificado estos valores de corrección para la hemoglobina. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que nosotros hagamos estudios, que nosotros tengamos valores normales de hemoglobina para el Cusco, pero no los hemos hecho. Si los quieren hacer y consiguen auspiciadores, pues sería bueno. Ya esté la señorita y las dos señoritas ahí atrás en sus celulares. Chicas, ¿han venido a escuchar la clase o a estar en sus celulares? ¿Qué están anotando? Los estoy enseñando, yo ya sé cómo se hace. Entonces, si usamos los valores de corrección, pues esto es para definir anemia, pero a nivel del mar. Si es que
trabajamos estos valores de corrección. Tengo que salir, voy a regresar. Todas las clases.